Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Felicitarlos a los que están en línea, que están activos, para poder compartir con ustedes un tema muy primordial para el estudio de la biología. Estimados aspirantes, estimados estudiantes, mi nombre es Alma Natalie Acosta Martínez. Yo soy tutora de la materia de biología. Estoy también designada al grupo 01. Algunos de los que me están viendo y me están escuchando han podido estar recibiendo regularmente cada semana la agenda de trabajo para el estudio de esta materia y algunas notificaciones también en los diferentes foros del aula virtual, en la cual compartimos día con día en algunas semanas, básicamente la importancia de prestar especial atención a lo que es el estudio de la biología. Recuerden que esta materia se vuelve un poco compleja por la terminología, por los diferentes conceptos, por sus precursores, sus biógrafos, sus autores de las diferentes teorías, y por eso es importantísimo estudiar día con día las temáticas, los subtemas, y asimismo también memorizarlas en algunas ocasiones. Recuerden que todo este material que nosotros estamos poniendo a disposición de todos y todas ustedes es un material que vimos en secundaria, ¿verdad? En primaria, en secundaria, se han venido reforzando estos temas, pero es fundamental que para la preparación de su examen de admisión en la Universidad de El Salvador, ustedes estén prestos a terminología básica de lo que es la biología. Bueno, para iniciar, establecerles que el tema se dicta de la siguiente manera: es la célula, definición, características, formas y tamaños. Para ello, tenemos un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta videoconferencia? El objetivo es aprender y memorizar. Vean qué importante, qué fundamental es memorizar algunos aspectos básicos, como les mencionaba, conceptos, antecedentes. Es importante el origen. Recuerden que fundamentalmente en nuestro examen de admisión, básicamente en la materia de biología, van a poder ver algunos orígenes, algunos antecedentes son fundamentales de algunas teorías. También es importante dentro de los antecedentes históricos, y particularmente ahora vamos a ver los antecedentes históricos de la célula. ¿Quién es su máximo descubridor, su precursor? ¿Quién es el referente de la teoría celular? Eso es importante que lo tengamos en nuestra mente, el siglo en el que se desarrolló, que se descubrió después del origen de los seres vivos, y asimismo también en qué año. Su definición particularmente, como les mencionaba, las características, como muy bien lo dice el tema, y vamos a ver algunos ejemplos según su forma y su tamaño. Este es el objetivo de esta videoconferencia que vamos a estar desarrollando. Al final de esta jornada vamos a presentar algunos videos y tenemos también algunas preguntas para ustedes para poder un poco interactuar. ¿Cuál es el alcance? Como muy bien lo dice el tema, el alcance es limitado. La célula, su estudio, sus precursores, sus antecedentes, sus características, sus tipos
es variado, con algo otros tutores van a poder desarrollar en adelante, pero básicamente el alcance nuestro es definición, características, según su forma y según su tamaño. Vamos a ver muy básicamente un antecedente histórico. Es importante que establezcamos cuál es el alcance para saber hasta dónde nosotros podemos conversar e interactuar esta tarde. Tenemos también límites. No vamos a hablar de los tipos de células. Un tutor compañero o tutora mío, en su momento también en otra videoconferencia van a establecer y van a discutir sobre los tipos de células y sus definiciones, ¿verdad? En los videos que les voy a presentar se menciona en un ámbito general, pero mis compañeros tutores van a profundizar en ello. Es decir, no vamos a profundizar en la célula animal y en la célula vegetal, porque no es un tema que compete a esta videoconferencia. Tampoco vamos a hablar de las células procariotas ni las eucariotas. No vamos a hablar de su definición, ni de su tipología, ni tampoco daremos ejemplos. Es decir, que en su momento, en otra videoconferencia van a compartir. Esto es importante que lo determinemos para saber cuál es el ámbito, el límite y el alcance de nuestra discusión esta tarde, para que interactuemos. Si ahí viene alguna pregunta, quieren compartir algo, algún inconveniente, no duden en escribirme, yo aquí estoy pendiente del chat también. Entonces, como les mencionaba, ¿verdad? El origen y definición. En el año 1665, el científico inglés Robert Hooke, en su obra Micrografía, así se llama la obra, describe por primera vez a la célula. Es decir, Robert Hooke es el estudiante físico-químico, ¿verdad?, quien es el precursor del término y de la teoría celular. Recuerden, Robert Hooke en el año de 1665 se nos tiene que venir a la mente cuando definamos el antecedente o el origen de lo que es la célula. La célula, según sus funciones, básicamente es la encargada de la nutrición, la relación y la reproducción de los seres vivos. Su origen, hablan los historiadores y así lo dice también Robert Hooke, su origen es un fenómeno físico-químico. ¿Por qué es un fenómeno físico-químico y estamos hablando de biología? Es un fenómeno físico-químico precisamente porque físicos y químicos con las diferentes herramientas y los diferentes instrumentos, ¿verdad?, descubrieron las células a raíz de que las diferentes ramas, ¿verdad?, de la ciencia se vinieron separando en su ámbito ya más específico, es que la biología es ahora la encargada, ¿verdad?, del estudio y la profundización de lo que es todos los organismos unicelulares y multicelulares. Entonces, su estudio se determinó al partir del origen de la vida. Recuerden que en el aula virtual, en el tema que antecedió a la célula, estaba el origen de la vida, precisamente porque dependiendo del origen de la vida se establecieron diferentes conceptos. Recuerden que según el origen de la vida hay diferentes teorías, no me voy a detener en ello, pero recuerden que está la teoría creacionista y la teoría también de la biología. Entonces, recordemos que partiendo del origen de la vida, cuando se descubre la célula, ¿verdad?, básicamente es donde nosotros vamos a tomar en consideración a este científico Robert Hooke. También célula como tal viene de la palabra cell, que significa celda, una partícula, celda descubierta, una celda que se descubrió. De ahí viene la palabra célula. Y estamos hablando, ¿verdad?, de hace de más de 4.800 millones de años que viene precisamente este antecedente de dónde es el origen de un ser vivo y de una partícula como lo es la célula. La célula, en su definición, ¿verdad?, es una estructura constituida por 3 elementos básicos, que nada más es importante que los identifiquemos, pero en su momento, en otra videoconferencia, se van a desarrollar. ¿Cuáles son los 3 elementos básicos de los cuales está constituida una célula? Es la membrana plasmática, el citoplasma, que también le llaman material genético, que es el famoso ADN,
y esta posee la capacidad de realizar 3 funciones vitales que yo ya les mencioné. No nos vamos a detener en ello, pero la nutrición, la relación y la reproducción. Repito, la célula es una estructura constituida por 3 elementos básicos, ¿verdad? Y proviene del descubrimiento de la evolución de la vida. Nos menciona por aquí Vanessa que los tipos de cédula ya fue tratado por el tutor Cristian Rosales el día viernes. Recuerden que estas videoconferencias son grabadas y en su momento ustedes pueden revisar los materiales. Gracias, Vanessa, por la afirmación. Acá está una ilustración del año 1665, donde radica el año, recuerden, 1665, el concepto de célula por este autor, ¿verdad? Robert Hooke. Estas son algunas fotografías de referencia donde a través de ese microscopio bastante básico se descubrió esta teoría celular. Es importante, como lo mencionamos, las características. Aquí vamos a hablar de 2 tipos de características, las características estructurales y las características funcionales, es decir, las características de las cuales está elaborada y cuál es su función. Dentro de las características estructurales de la célula está la individualidad, es decir, que todas las células están rodeadas de una envoltura. También que contienen un medio interno que se llama acuoso, el famoso citosol. Recuerden que el citosol es una de las partes y las características de la célula. También otra de las características de su estructura es que poseen material genético en forma de ADN. Si ustedes pueden revisar en los próximos videos, vamos a ver el tema del ADN, que es otra de las características primordiales de la célula. También otra de las características es que tienen enzimas y otras proteínas que las sustentan. Además, dentro de las características funcionales, tenemos lo que es la nutrición, el crecimiento y multiplicación, la diferenciación, la señalización y la evolución. Esto es en respecto a su función, dentro de las características que podemos identificar en lo que es la célula. Ahora vamos a entrar particularmente a lo que son las formas y los tamaños. En las formas y los tamaños, ¿verdad?, que es la materia de estudio de esta videoconferencia y de este tema de la célula, recordemos que el tamaño y la forma de la célula depende de sus elementos más periféricos. Por ejemplo, la pared, si la hubiese, porque hay diferentes tipos de célula, y su andamiaje interno, es decir, el citoesqueleto, que es llamado. Es decir, que la célula, respecto a su forma, ¿verdad?, puede ser esférica, alargada, aplanada e irregular. Y la célula, respecto a su tamaño, puede ser macroscópica, microscópica y ultramicroscópica. ¿Cómo podemos tener un ejemplo de la célula macroscópica? La célula macroscópica, ¿verdad?, es la célula que está a la vista, ¿verdad?, de nuestros ojos. Es decir, es una célula que a simple vista nosotros podemos identificar, por eso se llama macro. Entre ellas podemos identificar, por ejemplo, la yema de un huevo, y también en algunos videos animados dicen que la célula más grande, en ejemplo, es el huevo de un avestruz. Entonces, este es un ejemplo, según su tamaño, de una célula macroscópica, que es la que está a la vista de nuestros ojos. Luego, un ejemplo de célula microscópica, como su palabra lo dice, es a través de, se puede ver a través de un microscopio. Es decir, que no está en nuestros ojos, no puede verse a simple vista, sino que se tiene que ver a través de un aparato llamado microscopio, que hoy en día hay una maravilla de esos artefactos. Es decir, que un ejemplo de una célula microscópica son los glóbulos rojos, ¿verdad?, que en los diferentes laboratorios clínicos los estudiosos pueden ver. Es decir, no es al alcance de nuestra vista, como le mencionaba, como el ejemplo de la yema de un huevo, sino que es a través de la vista de un microscópico. Y
según su tamaño, la célula de tipo ultramicroscópica, como la palabra lo dice, ultra, ¿verdad? Es que se puede ver a través de rayos ultravioletas, es decir, un ejemplo de una célula ultramicroscópica pueden ser los virus. Estos también que se ven a través de microscopios especialistas en los diferentes laboratorios. Entonces estamos claros, ¿verdad? Que en cuanto al tamaño y a la forma, particularmente en cuanto al tamaño, hay diferentes tipos de células. Estamos hablando, en su resumen, de la célula macroscópica, de la célula microscópica y de la célula ultramicroscópica. Como les mencionaba en su ejemplo, ¿verdad? Tenemos una célula macroscópica como la yema de un huevo, una microscópica, los glóbulos rojos, y una ultramicroscópica, ¿verdad? Pueden ser los virus que se ven a través de los diferentes microscopios especializados hoy en día con la tecnología. Como lo menciona en la presentación, en cuanto al tamaño, la mayoría de las células son microscópicas, es decir, que no son observables a simple vista. Luego, el tamaño y la forma de las células, ¿de qué depende? Depende de sus elementos más periféricos. Y como les mencionaba, ¿verdad? Por ejemplo, la pared si la hubiese, que son algunas de sus partes, y su andamiaje interno, es decir, el cetoesqueleto, que ya se los había mencionado. Y, como les estaba repitiendo, según su forma, las células presentan una gran variabilidad. E incluso algunos no las poseen bien definidas o permanentes. Las células pueden ser fusiformes, es decir, en forma de uso, estrelladas, prismáticas, aplanadas, elípticas, globosas o redondeadas. Sabemos que son bastantes conceptos muy complejos y que a veces se vuelve un poco tedioso memorizarlos, pero lo importante es que establezcamos y que reconozcamos que las células, según sus formas y según su tamaño, ¿verdad?, son variadas. Es decir, según su forma, de una manera esférica, se habla de que la célula posee diferentes dimensiones. Por ejemplo, una célula esférica posee 3 dimensiones, estamos hablando que puede ser una bacteria. La alargada, ¿verdad? Son las que son las células un poco más alargadas que se pueden ver representadas en un músculo. Las células aplanadas son esas células que también están en los organismos, en los seres vivos, pero también tenemos las células que es irregular, que estas son las que cambian de forma. Un ejemplo de célula irregular respecto a su forma son las neuronas, ¿verdad? Que pueden cambiar de forma en lo que son los seres vivos. Bueno, hemos profundizado en las características, la definición, el origen y las células según sus formas y según su tamaño. Recordemos que las células, según sus funciones, tienen 3 variantes fundamentales, que es la nutrición, la relación y la reproducción. Eso que no se nos olvide. En otras presentaciones, o no sé si ya lo vieron, en un ámbito más ampliado, pero las células también se dividen en organismos unicelulares y organismos pluricelulares. Como su palabra lo dice, unicelulares que están formados por una célula, que pueden ser las bacterias y las algas, y estamos hablando de los organismos pluricelulares que son varias células. Entonces recuerden esos conceptos y esas divisiones muy básicas que hoy hemos estudiado, las células, sus definiciones y sus funciones según su forma y según su tamaño. Por acá tenemos algunas preguntas, pero antes de pasar las preguntas, yo quiero compartir con ustedes una presentación de un video en un ámbito más amplio, pero que también recoge un poquito de lo que hemos venido desarrollando esta tarde.
Bueno, es así como pudieron presenciar los videos que había preparado para ustedes, donde básicamente pueden establecer el origen de la teoría celular con Robert Hooke en el año que les mencionaba, y asimismo también la importancia de la conceptualización de la teoría celular, que es una célula según su forma y según su tamaño. Ahorita básicamente estoy retomando la presentación y nos vamos a, si no hay ninguna intervención, nos vamos al tema de las preguntas, que está abierto a que nos puedan contestar. Y la primera pregunta que tenemos es, ¿qué variantes se encuentran en las células respecto a su forma y a su tamaño? Así es, Luis, como le mencionábamos respecto al tamaño, una de las variantes precisamente, como recuerden, son las células macroscópicas, las microscópicas y las ultramicroscópicas. Esas son las variantes que se encuentran respecto a su tamaño. Gracias, Luis, por la respuesta. Y respecto a su forma, ¿alguien nos pudiera compartir qué variantes se encuentran? Recuerden que estamos estudiando las células respecto a su tamaño y a su forma, ¿verdad? Respecto al tamaño, ya muy bien Luis nos escribía por acá, que son las que están a simple vista, que tenemos a nuestro alcance, y las que se necesitan un microscopio precisamente para poderlas visualizar. Recuerden que un ejemplo de una célula microscópica eran los glóbulos rojos, y un ejemplo de una célula ultramicroscópica eran los virus, ¿verdad? Cuando nos imaginamos los ejemplos o hacemos una imagen gráfica, es mucho más fácil comprender estos temas. Y las células macroscópicas, bien veíamos que era la yema de un huevo o el huevo de un avestruz, que es la célula más grande que existe dentro de los seres vivos. Ahora es importante que entendamos respecto a su forma. Bueno, si no lo recuerdan, les voy a comentar que respecto a su forma, ¿verdad? Las variantes que se encuentran en las células es que pueden ser, hagamos una imagen gráfica, ¿verdad? Dicen que pueden ser esféricas, alargadas, aplanadas e irregulares. Una célula irregular se mencionaba. ¿Por qué irregular? Porque no tiene una forma definida. O una forma estática, sino que puede desformarse, por decirlo. Un ejemplo puede ser las neuronas, ¿verdad? Las neuronas sufren en algunas ocasiones movimientos y por eso este tipo de células son irregulares. Entonces esas son algunas de las variantes respecto a su forma, ¿verdad? Que pueden ser estrelladas, esféricas, alargadas, aplanadas. Les mencionaba un ejemplo de las células alargadas que en los seres vivos, por ejemplo, en los seres humanos, un ejemplo son los músculos, ¿verdad? Entonces es importante que respecto a su tamaño y a su forma tengamos claro cuáles son las variantes. Espero que así haya sido. Ahora también otra consulta que tenemos para ustedes es respecto al tamaño y la forma de las células, ¿de qué dependen? Voy a un poquito a compartirles aquí la diapositiva. Correcto, muy bien. La respuesta de Luis, dependen de la pared celular. Así es. Respecto al tamaño y la forma de las células, ¿de qué dependen? De la pared celular, muy bien.
Otra de las preguntas que tenemos preparadas para ustedes es cuál es el nombre del científico que describe por primera vez el término celular. ¿Cuál es el nombre? Robert Hooke, correcto. Recuerden que si ustedes pueden investigar en los diferentes sitios o en el mismo material que está en el aula virtual, pueden encontrar un montón de científicos que perfeccionaron la teoría, pero básicamente tenemos que guiar. Voy a dar, tienen que guiarse. Recuerden que nosotros, si buscamos en Google o en otras bibliografías, podemos ampliar los temas y profundizarlos. Pero recuerden que todo el material que está colocado en el aula virtual es básicamente preparado para ustedes. Entonces yo les recomiendo, ¿verdad?, que partan de ese material para estudiar, para profundizar, para memorizar algunos aspectos claves cuando ustedes se sometan al examen de admisión, particularmente en la materia de biología. Recuerden que conceptos básicos son determinantes, asimismo también como los autores, como en este caso químicos, biólogos y físicos, y las fechas. Así que son algunas de las recomendaciones que nosotros podemos darles, y recuerden que estamos abiertos a través del correo electrónico, a través de los diferentes foros del chat, ¿verdad?, para poder apoyarles en el estudio de la biología y particularmente de estos temas tan trascendentales en la materia de biología. Vamos a ir finalizando con espacio de consultas respecto a la presentación que acabamos de hacer, ¿verdad?, si tienen alguna, y si no la tienen, ¿verdad? Esto ha sido todo por el día de hoy de la video conferencia. Recuerden que este día profundizamos y estudiamos la célula, definición, características según su forma y según su tamaño. Particularmente, Luis, estoy viendo tu pregunta. En los seres vivos existen los 3 tamaños de células. Recuerden que según su forma y según su tamaño existen muchísima diversidad de tamaños de células, según su forma y según su tamaño en los seres vivos. Como lo mencionaba el video, desde el más pequeño, que puede ser una bacteria, hasta el más grande, que puede ser un oso, puede ser un león. Entonces, claro que yo creo que tú estás preguntando que si pueden haber 3 tamaños de célula en un ser vivo. Por supuesto que sí. Recuerden que hay células y microcélulas en nuestros seres vivos. Cuando estudien lo que es la célula animal y la célula vegetal, vas a comprender los diferentes tamaños que pueden existir en un ser vivo. Claro, Reinaldo, con mucho gusto. Aquí están las preguntas, ¿verdad? Un poco estábamos interactuando con Luis, Reinaldo, en la primera. Hacíamos la pregunta de que qué variantes encuentran en las células respecto a su forma y respecto a su tamaño. Es un poco de lo que discutíamos, de las variantes que se encuentran en las células. Cuando estudien los tipos de células, bueno, me mencionaba Vanessa que ya lo vieron en una otra videoconferencia, que estas quedan grabadas y ustedes pueden consultar un poquito para cerrar el ciclo del tema de las células, sus características, sus conceptos, sus antecedentes, los tipos de células, y puedan quedar un poquito más a gusto con todo el contenido que se les ha venido entregando, ¿verdad?, en el aula virtual, en los diferentes materiales de PDF y asimismo también en lo que es las videoconferencias. No sé si tengan alguna otra consulta o si quieren que hagamos un repaso muy resumido de lo que es el tema, definición, características, forma y tamaño de la célula.
Ok, Reinaldo, vamos a hacer un repaso. Bueno, recuerden que la célula es importante su definición, sus características según su forma y su tamaño. Como les mencionaba, su origen y definición. En el año 1665, el científico inglés Robert Hooke, ¿verdad?, es quien describe por primera vez a la célula. Creo que eso ya nos queda claro. El año 1665 es donde el científico Robert Hooke, ¿verdad?, una célula ultramicroscópica es los virus, ¿verdad?, que son diminutos, los virus. Y un ejemplo de célula microscópica es los glóbulos rojos. Entonces, básicamente respecto a su forma y respecto a su tamaño, esas son las variantes que podemos identificar en la célula. También recordemos que eso es su origen histórico y su definición. En conclusión, básicamente este es el repaso y estas son la presentación que corresponde, ¿verdad?, a lo que es mi presentación de esta tarde. Gracias, Alba, a ti también. Gracias, Reinaldo. Gracias, Luis, por estar en esta videoconferencia. Y como mencionaba, en cualquier momento me pueden escribir a través de los foros, a través de mi correo electrónico también, porque estamos para servirles. Y échenle muchas ganas a seguir estudiando esta materia de biología y las demás también para que estén muy bien preparados el día de su examen de admisión. Ok, Vanessa, gracias a ti también. Que tengan un excelente tarde de este domingo. Y feliz inicio de semana. Estén pendientes también de la agenda que mañana les vamos a estar enviando a través de correo electrónico.